Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, yo soy Ilan Katz-Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Hoy entrevistamos a María Minera, crítica, investigadora y, pues, como dije, la voz campante hoy en el mundo del arte en este país. Espero lo disfruten. La gran María Minera. La voz campante. Exacto. La voz campante. Entonces, eres crítica y a la vez eres investigadora. ¿Qué te consideras más? O sea, ¿con qué te identificas? Mira, la verdad es que ya, no mucho con ninguna de las dos. Mi práctica o mi relación con el arte ha ido cambiando mucho desde que empecé a escribir en 1998, por ahí cuando estaba estudiando la carrera de Historia del Arte. Y al principio me consideré mucho, sobre todo crítica, y ejercí la crítica por muchos años en distintos medios, como se hacía antes, o sea, como a la manera tradicional de ir a ver una exposición o una obra o un cuerpo de obra y hablar sobre eso, ¿no? O sea, esto que nos dice, de dónde viene, cuáles son las intenciones del autor, en fin. Con el tiempo tengo que decir que la crítica se murió en el camino, como muchas otras cosas que terminaron con la llegada de las redes sociales, de Facebook, que trajo esta ola de opiniones, de gente que ejerce la crítica, digamos. Y yo creo que con toda validez, o sea, no criticaría nunca a nadie que va a ver una exposición y dice lo que piensa. Sí creo que, bueno, yo estudié Historia del Arte y que llevo 25 años escribiendo y demás, y que eso me daría algún tipo de... autoridad para hablar. Digamos, exactamente. Pero cada vez eso es menos cierto. Y en México ya prácticamente no hay crítica. Ningún medio, los medios se fueron muriendo, los suplementos culturales impresos desaparecieron, queda solamente el Universal. Y entonces poco a poco, pues esto se fue apagando y yo me pasé entonces más como a investigar, a escribir, en una cosa que los gringos llaman, o sea, simplemente como art writer, o sea, escritora sobre arte, diría yo, ¿me entiendes? Mucho menos que crítica, ¿no? Sino estoy pensando en el fenómeno artístico, en el fenómeno cultural, cada vez más en el fenómeno cultural, en las instituciones culturales, y pues eso, investigo de dónde vienen los problemas, o sea, en fin, un montón de aspectos desde los cuales intento observar el presente de la cultura y del arte. Fíjate que todo esto me suena muy interesante porque yo parte de la razón que yo tengo este podcast y parte de mi gran observación de la escena del foro es que lo que no tenemos precisamente son críticos, y me parece que no tenemos críticos por muchas razones. Obviamente porque los formatos han acabado, porque pues el papel impreso es una cosa del pasado, porque no podría existir un crítico como Robert Hughes hoy, pero sí tenemos un espacio para personalidades que hablan del arte. Ahí está Jerry Saltz, ¿no? Que es el gran crítico de arte, claro que Jerry Saltz tiene la ventaja de que hay una revista que le paga su sueldo, ¿no? Exacto. Que le pagan eso. Pero pues Jerry Saltz escribe un libro y me imagino que podría un crítico de arte tal vez crítico no es la palabra, pero un comentarista de arte podría tener una vida de nicho con esos followers que tienen, como cualquier influencer que tiene un steady income de ser influencer, ¿no? Porque en el arte
que hoy hay muchos ojos porque las plataformas son muy grandes, pues yo creo que sí hay una forma de llamar la atención y hablar acerca del arte. Lo que pasa es que ya la gente no lo está haciendo en México como tal vez lo estarían haciendo en otro tiempo. Ahora, habiendo dicho lo anterior, nadie va a escribir una crítica de pues 10 cuartillas de Alex Katz como lo hizo Robert Hughes, para decir que Alex Katz era el mejor pintor mediocre, ¿no? O sea, eso ya se acabó. Absolutamente. Se murió hace 2 días, creo, Peter Sheldon. Yo creo que fue el último gran crítico de arte, que fue crítico mucho tiempo del Village Voice y de los últimos 20 años del New Yorker. O sea, él era la última super voz autorizada, que además él era poeta, hay que decir, y esto es importante porque su escritura era una delicia, o sea, leerlo a él, o sea, yo siempre he pensado que la crítica en primer lugar es escritura y que alguien que no sabe escribir, pues ejerce mal la crítica porque no te interesa de entrada por lo mal escrito que está. O sea, creo que como cualquier otro género literario, me atrevo incluso a decirlo así, como género literario, la crítica depende mucho del escritor que está detrás, que debe ser invisible, o sea, es esta cosa como paradójica de cuando uno ejerce la crítica, pues no es necesariamente tu juicio el que quieres o tu voz única que resalte sobre la información que estás desplegando. O sea, quieres hacerlo como el mago de Oz, o sea, mostrar esta información al mismo tiempo en el que tú eres invisible y no son tus juicios y tus opiniones de viejito necio, sino toda esta información maravillosa como de cuándo nació ¿no? Katz, por qué era bueno o malo su pintura, de dónde viene, cuáles son sus influencias. O sea, tú despliegas esa información que no tiene el lector y lo acercas o lo alejas de la obra, digamos, ¿no? Pero bueno, murió Peter Sheldon, murió Peter Hughes, queda Salz, queda su mujer, que es esta supercrítica del New York Times, también Rachel Something, tengo muy mala para los nombres, pero hay que decir que en el mundo anglosajón la tradición de la crítica es alucinante. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, los críticos de teatro, que es o sea, de las artes, el medio privilegiado inglés, o sea, cada periódico tiene no un crítico, 10. O sea, es esa súper tradición de pensar en el fenómeno artístico que viene desde tiempos remotos y que ha dado plumas alucinantes, como Eric Bentley, el gran crítico de teatro, que, bueno, uno lee por el gusto de leerlos, Ah, más. claro. Y eleva la crítica, eleva tu apreciación del arte. Y no lo digo en el sentido genérico. O sea, yo, mi experiencia es que yo pensaba que a mí me gustaba el cine hasta que leía a Pauline Kael y a Roger Ebert. Y después, lo que yo pensaba que era amor al cine era una pálida comparación con lo que amé el cine. Porque de repente te empezaron a decir cosas que, o sea, son las capas de la cebolla, pero no es una cebolla, ¿no? Son las capas de la vida. Porque todo es al final del día el arte es la vida, es una metáfora de la vida. Y estás viendo y analizando cosas que te hacen, primero, te hacen entender que sí existe una cosa que se llama inteligencia humana, que no tiene nada que ver con lo que aprendiste en la escuela. Que esa inteligencia humana está íntimamente ligada a las emociones. Y tal vez sin decirlo, te das cuenta que somos seres emocionales que pensamos y no seres intelectuales que sentimos. Y eso es lo primero que te da la crítica del arte. Entonces, yo me acuerdo que yo leí hace muchos, muchos años, 20, 25 años, una crítica de Roger Ebert sobre esta película maravillosa de Peter Sellers, dirigida por Hal Ashby, que en inglés se llama Being There, en español se llama El jardinero. Y te habla de la última escena, y habla de la última escena, de que hay una parte donde en un funeral el personaje de Peter Sellers camina en el agua, ¿no? Y te dice Roger Ebert, te dice, a ver, no sean pendejos.
Lo único que tú puedes interpretar cuando tú estás viendo una película es lo que ves. Tú no puedes interpretar cosas que te imaginas. Tú lo único que puedes interpretar es lo que ves. Y no hay una explicación. La única explicación es que el Señor camina sobre el agua. No es que es Dios, el Señor camina sobre el agua. No puedes tú imaginarte cosas que no están ahí porque no están ahí. Y de repente decía yo, ¿verdad? Qué pendejo soy. Sí, no, sí, Echadísimo a andar, claro. sí. Eso es, la crítica es la capacidad de apreciar, de que alguien te señale que algo es importante, te diga por qué y te enamore en el camino o no. Yo incluso daré un paso más arriesgado y diría, la crítica te empuja como a que te sueltes en tus propias lecturas. O sea, yo sí creo que Marcel Duchamp, que es mi artista más admirado, que es como el padre del arte conceptual, decía que el arte era como entregar melaza en bruto y lo que hace el espectador. O sea, Duchamp fue el primero que habló de la importancia del receptor, digamos, mucho antes que Humberto Eco y la obra abierta, mucho antes que las teorías estructuralistas. O sea, en 1913 ya Duchamp pensaba, o sea, desde el principio, cuando hizo sus primeros ready-mades, que la obra se acaba volviendo este caramelo delicioso en la recepción del otro, pero que en ese camino se pierden muchas cosas. O sea, él dice, la obra es todo lo que el autor pensó que quería poner y no puso o no le salió, todo lo que sí puso, pero digamos, el que lo recibe, el espectador, no lo ve. O sea, todas esas confusiones hacen la obra. O sea, la obra, y esto es un adelanto de un libro que algún día a lo mejor voy a acabar escribiendo sobre Duchamp. O sea, yo creo que lo que Duchamp descubrió fue la distancia entre el autor y su trabajo y yo que estoy viéndolo, escuchándolo, mirándolo con mucha atención, esa distancia es la obra en realidad. Eso es lo que decía Duchamp. Ni siquiera es realmente el objeto, porque el objeto se puede perder, porque el objeto podemos nunca verlo en vivo, solamente oír hablar de él. O sea, ¿cuántas personas pues no pueden ir a los museos en el extranjero y solo han visto las obras famosas por libros o porque se O las lo han leyeron, platicado o lo o lo leyeron en leyeron? el Times, ¿no? Exacto. Y entonces esa distancia conforma el fenómeno artístico. Y creo que lo que hace el crítico es meterse en medio ahí a nadar así de, a ver, a ver, a ver, a ver, pum, 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 pum. O sea, este autor obviamente quería hacer esto porque viene de la Bauhaus y entonces entendía que la obra tenía que ser no sé qué, pero no le salió no sé qué. Y esto abrió la puerta a otras formas de arte abstracto o de no sé qué, no sé cuánto. Y yo 45 años después de que la obra se hizo y en medio pasaron todas estas cosas, yo como la leo. O sea, yo para mí es casi el trabajo como de casi un detective, o sea, das unas pistas. A ver, esto es, acérquense a leer la obra con sus propias herramientas y tú vas dando, obviamente, estas herramientas también para que el espectador pues enriquezca su visión y no sea solamente lo que decía, por ejemplo, hace un par de días publicó El País una nota de una crítica buenísima que se llama Bea Espejo, que decía, la gente pasa 2 segundos y medio frente a una obra, ese es el promedio de tiempo que dedicamos a ver obras de arte. O sea, en los museos vas pasando y pam, 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 o sea, Por eso ¿no? es tan importante el crítico, porque regresando a Duchamp, tal vez lo más importante de Duchamp es que nos enseñó que lo que volvía algo arte era cómo lo presentabas. O sea, que el hecho de decir esto es arte, ¿no? Es decir, este urinal lo voy a poner acá, y porque yo lo puse acá, porque yo lo puse en una plataforma para que todos lo vengamos a ver, lo vuelve arte, porque si no, pues es un urinal, ¿no? O sea, pero si alguien no lo hubiera dicho, tal vez no lo entenderíamos, porque alguien lo tuvo que decir. Si, Sí, si nadie nos lo dice, tal vez estaría, bueno, a mí lo que me encanta, ¿no? Es cuando dicen, yo podría hacer eso, o mi hijo podría hacer eso, ¿no? Por eso, pero, o sea, sí entiendo, o sea, te entiendo, sí, pero no lo hizo. claro. No, no lo hizo porque, porque le vale madres, porque no es porque le vale madres. A nosotros sí nos importa, por eso lo hicimos Claro, nosotros. claro, absolutamente. Y también hay otro elemento que, o sea, que
que me tiene muy asombrada y que estoy mirando como con cierta distancia, un poco escéptica, pero también con ganas de entender y de no, otra vez, no parece una viejita que viene a regañar a todos. Es verdad que ha surgido la cultura de la corrección política con muchísima fuerza. Estamos en un momento en que o sea, que hay grupos minoritarios que han cobrado muchísima relevancia, que su voz se está escuchando con mucha fuerza y que nos vienen a decir que son los únicos que pueden hablar, por ejemplo, de sus asuntos, ¿no? Por ejemplo, las comunidades LGBTIQ, etcétera. Y entonces, de pronto, estas voces autorizadas de antes han quedado deslegitimadas, es decir, ahora todo el mundo puede venir. ¿Tú por qué me vas a decir a mí que lo que yo estoy diciendo tiene menos validez? O sea, cuando además yo, por ejemplo, vengo de una comunidad discriminada o vengo de no sé qué, o tú, además, o sea, ¿no? Élites culturales y Claro, demás. es la celda de nuestra era. La celda de nuestra era es el outrage. Absolutamente. No, o sea, no tengo una palabra en español, pero el outrage, ¿no? Fíjate La que indignación, la sí. indignación. Estaba yo, ahorita que lo mencionabas, estaba pensando cómo es un arma que corta para todos lados. O sea, no es de dos filos, es de muchos filos. Porque estaba pensando en Stanley Whitney, ¿no? Gran artista afroamericano. Y es tal vez, no quiero generalizar, pero es tal vez el único artista importante afroamericano de su generación que nunca tuvo un tema político. Todo lo demás era político. O sea, Karen Walker, todos tienen un tema político. No importa, ¿no? Absolutamente. Sí, inclusive Hammonds, que para mí es, wow, Hammonds es sumamente político, ¿no? Y decía, y la crítica de Stanley Whitney es que no es político, ¿no? Y yo lo que siempre he pensado es que no hay nada más político para un artista afroamericano que no ser político. O sea, eso es he ahí el argumento político, es la ausencia, ¿no? Es la presencia de lo ausente, ¿no? Totalmente. Pero pues siempre ha sido criticado por eso y tal vez siempre será criticado por eso, ¿no? Por los dueños de la Absolutamente. verdad. Absolutamente. Y entonces en estos tiempos en que como este discurso es tan dominante, es muy difícil ejercer la crítica. O sea, porque rápidamente... Pero es Ujú. difícil o o es más peligroso. Porque no sé si es lo mismo peligroso o difícil. Bueno, exacto. O sea, en efecto, es esta navaja de doble filo. O sea, es... Bueno, fácilmente quedas en descrédito por haber, ¿no? Por haber dicho una barbaridad Solo si desde te tú. importa, ¿eh? Claro, Solo si te importa. Si no te importa, no, ya lo sé, pero yo leo, a los autores que leo que no les importa, yo misma de repente siento como, híjole, que fuera de lugar, o sea, sí está pasando algo a lo que hay que yo creo que es transitorio para llevarnos hacia otro lugar, no creo que esto se va a instalar para siempre, pero esta cosa, por ejemplo, de las universidades americanas, que aquí está empezando a llegar, pero donde los maestros viven aterrorizados porque cualquier cosa que digan que tenga que ver con identidades de género, con etnias, con todo, puede ser absolutamente visto por los alumnos como una agresión y denunciar. O sea, conocemos casos famosos de maestros que han perdido sus plazas. Por ejemplo, un caso que me parece alucinante es uno de los historiadores del arte que yo más admiro, que es Andrew Graham Dixon, un tipo maravilloso que escribió una biografía de Caravaggio, la más hermosa que he leído nunca, de ese gran pintor, pero además él todo lo que escribe es fabuloso y sus programas de tele son divinos. O sea, es un amante del arte, un tipo cultísimo, alucinantemente articulado. En fin, él fue a Estados Unidos a dar una clase o algo así y se le ocurrió hablar de arte degenerado, o sea, esta etiqueta puesta por los nazis al arte de vanguardia, al arte moderno, y creyó que todavía estaba permitido en las aulas ejercer el sentido del humor
y comenzó a imitar a Hitler, digamos, incluso creo que se puso los dedos imitando el bigote famoso y empezó a decir, ¿no? Este arte asqueroso de negros, de pervertidos homosexuales, no sé qué, pero empezó a hablar así como si fuera un alemán, digamos, y a burlarse del arte. Y los alumnos que han perdido absolutamente la capacidad de entender una ironía, lo denunciaron porque pensaron que se estaba burlando. O sea, imagínate ya el nivel al que hemos llegado. El mayor, ahorita, que yo diría uno de los mayores pensadores del arte de todos los tiempos, que es este cuate fantástico, Graham Dixon, que es, bueno, lo corrieron de la universidad, lo cancelaron, evidentemente, por haber hecho un chiste. Es que O sea, así el de, problema del chiste es el contexto. pues claro, pero si ya de pronto los jóvenes están creciendo en estas burbujas que los previenen o les impiden entrar en contacto con la complejidad de la experiencia humana que pasa por eso, por el sarcasmo, por la ironía, por la burla, y de ahí a subir a otras escalas, o sea, lo que verdaderamente es una agresión. O sea, estas El, generaciones, cam- o sea, el, sobreprotegidas, digo, el sí. campo está minado, obviamente, ¿no? Mm. Constantemente el campo está minado, pero el, por otro lado, es un, entendiéndolo de otra forma, aunque esté minado, solo está minado para quien nos importa. Si no te importa, no está minado. Porque hay, estamos llenos de contradicciones. O sea, por un lado pienso en la obra de Mauricio Catalán, de el Hitler famoso, ¿no? Que es un Hitler chiquito, ¿no? Como de Okay. rodillas viendo una esquina, de cuclillas, ¿no? Ujú. Este, que es, que, que es una pieza muy difícil de describir, porque pues, estás viendo una escultura, este, pues casi realista, pero no un poco caricaturesca de Hitler. Y es muy difícil aterrizar lo que es, ¿no? Porque pues es una oda al, al racismo, es un comentario, o sea, de qué es el comentario, ¿no? O sea, es tan obvio que es difícil de entenderlo, ¿no? Y por otro lado, y tienes las fotos de Terry Richardson y las cosas que hizo Richard Prince que están hipersexualizadas, ¿no? Y son cosas que parecería que pues estarían prohibidas, ¿no? O sea, son cosas que parecería que estás caminando sobre la frontera del puritanismo y lo políticamente correcto, pero no porque el que lo hizo no es un asshole. O sea, lo que te salva es que el artista no es un asshole. Si fuera un asshole, entonces tú dirías, como Kanye West, dirían, este güey es un asshole. Este es un asshole. Entonces se cae, llega toda la opinión pública y empiezan a cancelar al artista. Yo creo que es una cuestión de días para que Adidas cancele su contrato que representa el 10% de sus ventas mundiales anuales con Kanye, pero porque es un asshole. O sea, el tema es, si tú eres una mierda, o sea, si viene desde la mierda, es intachable, o sea, no hay forma de que pases la frontera. Pero si eres valiente y no eres una mierda, lo vas a hacer muy bien, ¿no? Piensa un poco en Santiago Sierra, ¿no? Que es un artista que está un poquito como en la frontera, ¿no? De decir qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto. Porque pues es, él sí está muy entre pensar que podrías podría ser sumamente abusivo lo que él hace en su arte al tatuarle una raya en la espalda a una bola de gente que están al borde de la indigencia, ¿no? Por eso, pero yo creo que, o sea, que desafortunadamente por un tiempo, estamos hablando de puros artistas de otra época. O sea, yo Ok. creo que los artistas de hoy, los jóvenes, se empiezan a preguntar, o sea, empieza a haber una suerte de autocensura o una nueva decisión de qué sí, qué no se vale adentro del arte. Lo cual me parece gravísimo, porque el arte es el territorio de la imaginación absoluta, donde todo tendría que tener cabida, porque de eso se trata. O sea,
¿no? Es esto, o sea, Balthus, ¿no? Es que ha sido de los más criticados por los grupos feministas radicales por retratar, pero estamos hablando de hace 70, 80 años, son jovencitas, niñas casi, pues esto, hipersexualizadas, como una erotización de la ternura y de la niñez, que, bueno, es brutal, es perturbador, si tú quieres, pero es parte de eso, tiene que poder existir en el arte. Y ahora se pide que no se muestren las pinturas de Balthus. O sea, van a venir generaciones que justamente son incapaces de ver ese matiz, o sea, de quién es una mierda, y entonces si viene de una persona que adentro tiene todo corrupto y es y equivocado y es un racista. Si viene una persona así, pues eso está muy mal. Pero si viene un artista que justo lo que quiere es señalar que eso sigue existiendo en el mundo, pues bueno, eso tiene que poder existir. Yo creo que lo grave es que las generaciones, o sea, lo que te conté del historiador que fue a dar la clase a Estados Unidos, es eso, son generaciones que no perciben ya el matiz, de dónde viene, de la ironía, justamente de todas las posibilidades del arte para simbolizar, para decir mientras no dices, para señalar todo lo que no está, lo que es problemático en el mundo, para mostrar estas historias terroríficas con, bueno, usando analogías y metáforas e imágenes. Pues si eso queda de pronto cancelado, el arte se acaba. De Punto. acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú siempre fuiste así, o sea, cuando tú entraste a primer semestre de la carrera de Historia del Arte, ¿te estudiaste la Ibero? En el claustro de Sor Juana. Del claustro. Cuando entraste al claustro a tu primer semestre, ¿tú eras esta persona? Supongo que para algunas partes de la persona que soy yo estaban, por lo menos en potencia, pero no, o sea, por ejemplo, cuando yo salí, yo tengo que decir que no acabé la carrera de Historia del Arte, o sea, yo tengo un problema muy agudo con las figuras de autoridad y con la manera en que se enseña en México. O sea, no lo soporté y me fui. Pero hacia el final lo que pasó es que salí, por ejemplo, llena de prejuicios. O sea, en vez de haberme abierto los ojos al arte de mi tiempo, lo que me hizo la carrera fue salir completamente ciega. ¿Por Porque qué? claro, porque estudié historia del arte y entonces el gran arte del Renacimiento, el gran arte del Barroco, que es fabuloso. Desde ahí me viene mi amor por Caravaggio, ese no se ha perdido. Pero las carreras de historia del arte en México, por lo menos, están tan atrasadas que no pasan de los años 50. O sea, 1950 es lo más lejos que llegan las clases. Y entonces, claro, uno sale y ve el arte contemporáneo, ve una obra que es una caja de zapatos vacía en el piso y dices, ¿Qué es eso? ¿qué es esto? Me están tomando el pelo, no que el arte era pasar 40 horas pintando con óleo, no sé qué. O sea, yo salí con una venda en los ojos, en vez de la apertura que yo esperaría de las escuelas, de la educación artística. O sea, salí lo opuesto. Y entonces me costó mucho trabajo y yo solita tuve que decir, a ver, o sea, no será el chiste de como va un loco por el periférico en sentido contrario, uno, Claro, miles, o sea, claro. no quiero ser esa, o sea, porque el arte contemporáneo está en los grandes museos ya, se está hablando de eso, los artistas son gente seria, sensible, no estar equivocada yo. Y entonces quitarme yo solita la venda y empezar a estudiar de manera autodidacta el arte contemporáneo, el encuentro con algunos artistas que fueron clave para que yo pudiera entender de qué se trata como el arte actual. ¿Cómo Y quién? ¿Qué fue eso? O sea, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Gabriel Orozco. Yo trabajaba en el Museo del Palacio de Bellas Artes cuando se hizo una gran exposición de Gabriel Orozco en 2006 y yo llevaba la parte editorial del museo y habíamos hecho puras exposiciones, digamos, como de arte moderno, bellísimas. O sea, yo no me pasó lo contrario. No me parece que ahora todo lo anterior es una porquería, al revés. Simplemente amplié o sea, me di cuenta que mi corazón es gigante y que el arte, en todas las épocas y todos los momentos hay cosas fabulosas. Pero entonces
veníamos a hacer una exposición de Eduardo Chillida y una exposición de Gironella y en fin, y de pronto Gabriel Orozco. Y las conversaciones con él y el encuentro con su obra fue como, o sea, o sea, de estas epifanías, estos encuentros súper, súper afortunados, y yo ya estaba como lista para recibirlo. O sea, hay una carta muy famosa que Rilke, el poeta, le manda a su esposa diciéndole, es la gran exposición de Cézanne, que yo creo que es la de 1906 por ahí, y él ha ido a ver la exposición y dice, con Cézanne te pasa que primero no tienes los ojos para ver, no ves, no entiendes, o sea, y de pronto, ¡pum!, como que se quita un velo y tienes los ojos, eso, los ojos para ver, que quiere decir esos ojos que están conectados con la cabeza, una cabeza abierta, una cabeza capaz de disfrute amplio, una cabeza sin prejuicios o los menos posibles, digamos. Y entonces me pasó eso con Gabriel Orozco, o sea, de repente decir, ok, o sea, esto es igual de profundo, de interesante, de valioso que Caravaggio, digamos. Nada más que son 400 años después o lo que sea, ¿no? Eh, sí, eso me ocurrió. Básicamente yo solita, ¿verdad? Me tuve que llevar por el camino del arte contemporáneo y lo que me ayudó más fue la escritura. O sea, tener que escribir de eso y tener que decir algo sobre eso es lo que me puso, pues sí, me colocó en otro lugar, en un lugar mucho más generoso, mucho más, pues, preparado para el mundo contemporáneo. Ujú. Cuando una persona trae un, una formación tan clásica, por entenderlo de una forma, y tiene que empezar a nutrirse de lo que está pasando ahorita, ¿no? Una persona por lo general o rechaza lo anterior o rechaza lo contemporáneo. Es muy difícil empatar todo a la vez. Digo, no, no es que no suceda, pero es este empate de lo viejo con lo nuevo, de decir esto es lo mío, 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 y esto también es mío, 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 se vuelve muy difícil porque no somos así. O sea, no tendemos a rechazar una cosa con otra, contra otra, no entender el mundo en base a lo que no nos gusta y editando, estamos constantemente curando culturalmente nuestro entorno. Pero en México se dio mucho esta idea de que los que eran contemporáneos no pintaban y los que pintaban no eran contemporáneos, y se da esto en los 2000, que pues todos los que vivimos en México en esta era pudimos ver cómo explota la escena en base al rechazo. ¿Tú, cómo empiezas tú a moverte dentro de este mundo en los early 2000s? Pues, como te digo, o sea, pues como la barquita que me llevó a todo esto, pues fue la propia escritura. O sea, ¿Pero si cómo tú, empiezas a escribir? O ujú. sea, O ¿cómo sea, bueno, decides? yo empiezo a escribir, pero de manera clásica. O sea, de hecho, mis primeros textos son contra el arte contemporáneo, abiertamente. O sea, en el, o sea, yo empecé a publicar en el 98, empecé a escribir sobre teatro y sobre arte, pero ya para el 2001, que entré a escribir en Letras Libres, donde estuve 10 años, ahí, bueno, sí, mis primeros textos eran estas ocurrencias del arte contemporáneo, o sea, los artistas, o sea, ¿qué quieren decirnos? ¿Creen que somos tontos? O sea, no, por ejemplo, me acuerdo perfecto que criticaba una obra de un artista que ahora me gusta mucho, que es Gabriel Cury, pero que en ese momento, por ejemplo, hubo una gran exposición de escultura en Bellas Artes, la escultura mexicana desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo. Y había una pieza de Gabriel que era una carreta sucia, o sea, como enlodada, pero que encima llevaba esferas de Navidad. Entonces, Gabriel siempre ha sido un artista que ha trabajado mucho eso, como el contraste de los materiales, del lujo y la pobreza, en fin. Y yo en ese momento, pues, y también presentaban otra pieza de Gabriel, una pieza de Damián Ortega, por ejemplo, que es un clásico ahora, se llama América Letrina, que es desde luego un homenaje a Duchamp de alguna manera, porque es
pero es un excusado completo, pero que la taza tiene la forma de América del Sur, desde México a América del Sur, porque somos la letrina de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo decía, este chiste barato de jajaja, o sea, Chip joke. Sí. eso es todo lo que tienen que darnos, o sea, una carreta con en esferas Genuos. y un chistecito de que somos la letrina de Estados Unidos, o sea, claro, de una manera muy dogmática, muy apegada a una forma del arte que yo veía perdida, que en efecto era la pintura básicamente o la escultura tradicionales, y poco a poco, bueno, justo empecé a pensar, no, a ver, quizás soy yo la que está equivocada. Y empecé a elegir, porque también creo que a uno no le tiene por qué gustar todo el arte. A mí no me gusta todo el arte del pasado. Yo hay artistas del pasado que me parecen abominables, por ejemplo, Renoir. O sea, me parece cursi, me parece de los impresionistas, Me es el caga que Renoir. me caga. O Sí. sea, de los impresionistas es el que menos me interesa, me parece absurdo. Me gusta el cine de su hijo, eso sí, pero él me parece cursi, ridículo, no lo soporto. Como me cambio, me fascina Monet, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que no te tiene por qué gustar todo. O sea, evidentemente, en todas las épocas hay preferencias del alma o emocionales, como tú decías, pero la crítica no es una cuestión de gusto. Eso fue lo que aprendí también escribiendo. O sea, no se trata de lo que a mí me gusta o no me gusta. Se trata de lo que, o sea, como la crítica de Robert Hughes sobre Cats. O sea, no es que a él no le guste. Yo creo que no le gustaba, definitivamente. Pero no es que no le gusta o no le guste, sino que trata de entender por qué no funciona como pintor de cierto momento histórico en relación a sus contemporáneos que también están pintando, no sé, Francesco Clemente, o sea, los de la transvanguardia italiana, ese momento de la vuelta a la pintura en los ochentas. O sea, él trata de entender por qué no funciona Le o parecía por qué es. frívolo. Le parecía frívolo. Le Por parecía un eso, ejercicio frívolo. pero no es una cuestión de gustos, o sea, porque incluso hay cosas muy frívolas que te pueden fascinar, o sea, ¿no? Pero al ejercer la crítica, uno no está poniendo delante su gusto, sino su conocimiento, sus herramientas de trabajo, su experiencia a lo largo de los años de ver y ver y ver arte. O sea, cuando tú lees a Hughes, es que lo que te vuela la cabeza es eso, es un tipo que, o sea, tú seguramente, bueno, está la biografía de Goya, pero también están, o sea, sus programas cuando habla y tú lo oyes, o sea, es que a mí me dan ganas de irlo a abrazar, o sea, estas personas que tienen una relación con que el arte es su gran amor, no hay nada más, o sea, el gran amor de la vida de Hughes fue el arte, y llegó a Goya, obviamente, hacia el final de su vida, viejo, después del accidente y todo, a abrazar al monstruo que fue el Goya de los últimos años. Post-napoleónico. Exacto, entonces, bueno, o sea, claro que tú, si te adentras, a mí me fascina leer crítica, por ejemplo. O sea, leo mucho la crítica, que todavía queda, sobre todo anglosajona. Me gusta mucho, disfruto mucho ver el arte a través de los ojos de alguien más. Me parece un ejercicio fantástico de creativo. Yo creo que la crítica puede ser muy creativa en sí misma. O sea, puede ser un ejercicio casi paralelo, no diría, o sea, me van a apalear, pero como de los altos vuelos del arte. Pero sí es un ejercicio que implica gran creatividad. No, no Punto. sé si ¿No? leíste este libro del crítico de cine, A.O. Scott, que es el crítico de cine del Times, y escribió este libro que se llama Better Living Through Criticism. Exacto, Sí, exacto. ¿no? Que, Sí, que no lo terminé, pero leí cachos del libro y decía, claro, claro, o sea, ¿qué seríamos sin el crítico? Eh, o sea, parecería que la crítica o el poner algo a juicio, pues diría, pues tú quién eres para criticar. Y yo siempre digo, ¿y quién? ¿Y por qué no soy? ¿Y por qué no? Ahí está para todos, todos podemos opinar. De hecho, el ser artista es de cualquiera de sus formas, pintor, actor, lo que tú quieras, es estar en una pasarela de Miss Universo el resto de tu vida. La gente va a decir bien o mal, o sea,
me gusta o no me gusta. Ese es el acto valiente de ser artista, es el exponerte al rechazo. Totalmente, totalmente. Sí, absolutamente. Y creo que lo que está pasando es que con la desaparición de la crítica progresiva, o sea, insisto, por supuesto que quedan críticos por ahí, pero cada vez menos, y en México ninguno, realmente ya. O sea, Cuauhtémoc Medina está dirigiendo, es el curador en jefe del MUAC, yo estoy dedicada más bien como a la crítica cultural, no queda nadie, o sea, porque no Nadie creo. serio, digamos, Nadie porque sí hay serio, gente, pero no exacto, seria. exactamente. O sea, que ya la crítica como antes, digamos, ya no existe, pero que lo que está pasando es que ahora es un desorden el arte. O sea, yo estoy horrorizada con el arte actual, con cosas del arte actual. O sea, siento que justo se ha permitido el regreso de formas del arte extremadamente comerciales, eh, Por ejemplo, banales. por Yo estoy ejemplo, horrorizada con el regreso de la pintura, por ¿sí? ejemplo. No, Absolutamente. nunca me imaginé que ibas a decir eso en mi vida. O sea, en mi vida me lo imaginé, me parece que es la cosa menos María Minera que he escuchado en mi vida. Te lo juro, porque yo que soy una amante de la pintura, porque vengo de estudiar sobre todo pintura, o sea, que es lo que más me apasiona, diría que queda solamente Gerhard Richter. O sea, no creo que haya ningún otro pintor que me interese. Y creo, en cambio, que lo que está pasando es Pero Serra no te interesa como, como pintor. Richard Serra, Sí, como su gráfica, sí, sí, claro. sí, sí, no, Es sí, no, pintura, no, ¿eh? sí, por eso, sí, sí, no, Serra sí, o sea, los viejos pintores sí, a lo que voy es lo de unas cosas muy novedosas. Hay pintores jóvenes que me parecen interesantes, ¿no? O sea, diciendo una cosa gigante cuando tiene que ser matizada, pero a lo que me refiero es que el público los coleccionistas, y ahí te voy a incluir, Ilana, no es cierto, pero el público y los coleccionistas siempre son el ala conservadora del arte. Siempre van a querer que regresen las formas tradicionales del arte. O sea, punto final. Eh, y cada vez hay más poder de las galerías y el coleccionismo en el arte. O sea, los museos dependen, como nunca habían dependido, de las galerías, por ejemplo. O sea, y están entrando en los museos artistas que no tienen ningún tipo de consagración o ¿no? O sea, tienes 2 años haciendo arte, venga, te compra el MoMA. No importa, porque la galería va a pagar tu exposición. Sí, Pero lo pero que es te quiero decir es, mercado. el coleccionismo, por eso, el mercado es el ala conservadora del arte. El arte siempre debe ir en sentido contrario y tiene que ser súper radical y tiene que ir, o sea, y a lo que voy es, además, me refiero al tipo de arte que va avanzando la historia. O sea, evidentemente, por ejemplo, uno de los pintores que a mí más me gustan es Giorgio Morandi. Y Giorgio Morandi es un pintor menor, dirías. O sea, ni modo, Bueno, en el mercado. no, y en la historia, no, y en la historia, o sea, no es un pintor radical, no es Gerhard Richter, o sea, No, evidentemente. es rico. Entonces, pero eso no quiere, por eso insisto que no tiene que ver con el gusto, con gustos, y la Pero, historia por del arte. ejemplo, te voy a ver, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, Yoshitomo Nara. ¿Like o no like? Déjame terminar para que entiendas A por qué ver, no sí. necesariamente. O sea, tiene que ver con, o sea, como con eh, o sea, sí creo que ha ganado, así ha sido la historia del arte, desde los tiempos remotos. O sea, vuelve una etapa de gran conservadurismo y después viene una etapa de ruptura. Y eso ha pasado incluso en Egipto. O sea, en Egipto bajo el reinado de Akenatón, que fue, ¿no? Es la etapa, por ejemplo, de la Nefertiti que está en el museo en Berlín. O sea, hubo un momento de gran realismo en el arte, pero lo apagaron los sacerdotes porque el chiste era este arte rígido y, ¿no? Que
que es el típico arte egipcio, no me ve la gente, pero que es, o sea, que las figuras están de perfil, todo El esto. mundo de los perfiles. Exacto. El Bueno, mundo de los entonces perfiles. siempre hay una etapa de gran conservadurismo, o sea, ¿no? Y luego hay una ruptura y hay una radicalidad y hay no sé qué. Estamos en un momento de gran conservadurismo y es muy triste ver artistas que eran buenísimos, que de repente se han puesto a pintar así, de la nada, sin experiencia, sin nada, porque es lo que está vendiendo. Y la gente va y compra eso. Para mí es incluso diría doloroso ver cómo ha vuelto una pintura oportunista, completamente banal, sin profundidad de nada, completamente eso, o sea, una pintura de momento que responde nada más que al mercado y que está llenando las ferias y los museos, que eso es lo que es gravísimo, de una pintura sin consistencia, decorativa, o sea, decoración de Pero, interiores. Yo pero voy los pasillos de la feria y siento que estoy en Ikea. ¿Eh? mira, aprecio tu pasión y coincido contigo que las fiebres pasan, o sea, son fiebres que pasan, pero mira, yo creo que por mi edad, lo que más trabajo me cuesta coleccionar es pintura, o sea, es lo que menos tengo. Y, cuando yo me enamoro de una obra, yo me doy cuenta que lo que más fácil es comprar para mí es fotografía. O sea, pero yo soy de la era que para mí arte era la portada de un disco. Para mí arte es diseño gráfico. O sea, tiene mucho que ver con mi generación. Pero apegado a lo anteriormente dicho, pues yo veo a los pintores que yo admiro y las cosas que más me gustan, o sea, sí, o sea, los Holy Grails de lo que podría ser mi colección sí, es pintura. Pero viejos. No, o sea, Basquiat y hay un artista que seguramente conoces muy bien que se llama Henry Taylor, Sí, afroamericano que maneja Blumenpole. Este, o sea, regresando a Yoshitomo Nara, yo tengo una relación así como love-hate con Yoshitomo, pero a Gina, mi esposa, le encanta Yoshitomo Nara, ¿no? Decía, pero por ejemplo, a mí Alex Katz me encanta, o sea, me fascina Alex Katz. Me gusta Alex Katz como me gusta Ralph Lauren, igualito, me encanta Ralph Lauren. O sea, yo voy a la tienda de Ralph Lauren y digo, este lugar es perfecto. Yo veo un retrato de Alex Katz y es perfecto, pero es perfecto porque no hay algo más allá de lo que es, como un Rembrandt, no hay nada más allá de lo que es, o sea, es un retrato bonito. Y that's okay. with you. Sí, No, claro, claro. no, no. O sea, estoy de acuerdo. No, no, a ver, pero solo de hecho, me estás dando la razón. Estamos hablando de puros artistas, digamos, como del pasado. O sea, cuando la pintura tuvo sentido. Yo también tendré mis dudas sobre Alex Katz, por eso, por el momento de la pintura en la que se inserta, que no es la que más me interesa para nada, de la vuelta a la figuración. En fin. Y no estoy diciendo que no puedan surgir nuevos pintores o una pintura relevante, no lo estoy viendo, pero estoy abierta a que pudiera pasar. Lo que estoy viendo es una serie de artistas sobre menores de Pero, 35, por e ejemplo, incluso artistas mayores de 50 y 60 que están pintando, que habían hecho escultura toda su vida, que habían hecho otras cosas y que de pronto están pintando porque el para galerista le vender. dijo, tienes que pintar. Sí. Y entonces eso me parece horroroso. Para mí eso es la muerte del arte también. Así como decíamos hace rato, o sea, el día en que el arte no puede hablar de las cosas que tiene que hablar, que son a veces las cosas horribles que los seres humanos somos capaces de hacernos unos a otros, las grandes novelas de toda la historia, el cine fantástico, o sea, que no pueda existir sí, director como quien sea, ¿qué tal tengo Alzheimer? Entonces, perdona, nunca se me vienen a la mente los nombres, pero del cine o de un cine grotesco, terrible, no lo ves y ya, si no te interesa a Pasolini, ti. como Pasolini. Pasolini, si tú quieres, bueno, el gran paso. Por eso, no lo ves, si no te interesa, no lo ves. Pero en el arte tiene que tener cabida la imaginación desbordada, si no, no hay arte. Y también creo que el arte puede morir a golpes de mercado, de mercadotecnia. O sea, sí creo que estamos entrando en una etapa en que domina un arte que es brutalmente mediocre.
brutalmente, que Pero me es porque el pone, mercado es más grande, o sea, porque no hay tanto artista genial. Entonces, hay que llenar estos nichos. Y aparte, hay mucho galerista que no mucho, tiene idea del arte, que no saben nada de arte. O sea, absolutamente. ya hay muchos artistas grandes, grandes, Sí, que no saben nada de arte, que les ah, dices Twombly o Jasper Jones o Rauschenberg y o sea, no registra, no saben de lo que le estás hablando. absolutamente. Y esa falta de respeto por la historia, o sea, el arte son esas conexiones, digo, o sea, cualquier artista que se precie de serlo tiene relación con otros artistas del pasado, o sea, del pasado inmediato, del presente y del pasado lejanísimo, o sea, evidentemente el arte está hecho, es esta red de conexiones donde los artistas están manteniendo un diálogo entre ellos, un diálogo que nos está vetado. Por ejemplo, ayer vi una cosa que me pareció fabulosa, un artista conceptual. Yo soy muy del arte conceptual, o sea, me volví de pasar de estudiar historia del arte a volverme amante del arte conceptual. Y un artista francés que se llama Robert Filiou, que es uno de los grandes artistas conceptuales, tiene una obra que es genial, que diseñó para un museo, que es los baños, dicen, hombres, mujeres y artistas. Y lo que decía, ayer vi al director del museo donde construyeron esos baños, o sea, el tercer baño, la categoría 3, que es para los artistas, y el director decía, y la gente no entra al baño de los artistas. O sea, hay como un respeto por la labor, por ese diálogo que yo misma solo alcanzo a intuir, que es el diálogo que tienen los artistas entre ellos, que es lo más maravilloso que hay. O sea, no hay un solo escritor que no haya leído a todos los escritores que importan. ¿Y por qué en las artes visuales eso no pasa? O sea, un escritor que se precia de ser leyó todo. Flaubert, Houellebecq, quien quieras, Rosario Castellanos. O sea, no importa la época, no importa el género, no importa el país. O sea, se leen entre ellos con una pasión porque lo que estás es haciendo un diálogo con otros de tus, ¿no? De tus colegas. Y en las artes visuales es muy fácil decir, me vale, el arte del pasado no existe ahora. O sea, la memoria es cortísima en las artes visuales y eso es muy grave, yo creo, porque entonces, en fin, podemos entrar en etapas tan tristes como esta, que ir a IKEA o a Casa Palacio es lo mismo que ir a a la feria de arte, diría yo. ¿Qué piensas de Basquiat como artista? Prefiero a Andy Warhol. ¿Prefieres a Te Warhol? diría, prefiero a Andy Warhol. ¿Qué piensas, Este, qué piensas de Twombly? Me fascina, También, Twombly es como mi número uno. me fascina. Es un loco, siento que es un poco un Morandi, o sea, está como fuera de la historia, es una pausa elegantísima, brutal, o sea, me fascina, lo enloquece. ¿Qué Me piensas? enloquecen los artistas de esa generación y A mí también es lo que más me o gusta. sea, A mí la Rauschenberg, posguerra. Jasper Jones, o sea, me fascina. ¿Quién crees que es mejor artista a la luz de la historia del arte? ¿Jasper Jones, Rauschenberg o Twombly? Rauschenberg, ¿Por qué? porque creo que es el que más puertas abrió. O sea, lo que hizo Rauschenberg fue impresionante. No lo habría hecho si no hubiera sido momentáneamente pareja de Jasper Jones, o si no hubiera sido amigo de John Cage o de Merce Cunningham, porque es esa generación, la generación de Black Mountain College, que es alucinante, que es además, fíjate, un movimiento gay, profundamente gay, cosa que rompió para siempre como con la cosa muy patriarcal del arte que veníamos ¿no? De Jackson Pollock, de la generación anterior, que a mí me enloquece también, tengo que decir, o sea, yo creo que Jackson Pollock es mi pintor preferido en realidad, pero ¿Rothko o Pollock? Pausa, ¿Rothko o Pollock? Pollock. Pollock, ok. Y me fascina Rothko, pero Pollock. Pero Rauschenberg fue el primero que empezó a explorar, o sea, tú lo ves en su pintura, cómo ocurrió físicamente el paso de la pintura a los objetos del arte El contemporáneo, o sea, collage. al collage, o sea, cómo empezó a crecer el collage y de repente son estos cuadros y estas cosas que tienen una cabra encima con una llanta, un águila real saliendo del cuadro, o sea, me vuela la cabeza que alguien haya llegado a esa conclusión y que con ello haya jalado al arte así, ¡cuán!
sea, se acabó la pintura. ¡Pum! Con estos animales, estas sillas, ¿te acuerdas? Esta pintura preciosa que se escurre y cae ahí abajo hay una silla, que metió fotografía en la pintura, o sea. Pero yo me quedo con Twombly. De los tres, yo me quedo con Twombly. Entiendo por qué, o sea, entiendo Sí, por sí, qué sí, Ramsey. sí, sí. A ver, Onkaguara. Me encanta. Escribí además sobre él un texto, una crítica que, o sea, me parece de una potencia poética que muy pocas veces se consigue y solo se consigue con la labor de una vida completa. O sea, aunque la obra de Onkaguara estaba trazada, digamos, desde el día uno, porque la propuesta era voy a pintar la fecha del día todos los días de mi vida, entonces ya sabíamos de qué se iba a tratar, digamos, el plot estaba revelado desde el instante primero. Lograrlo, o sea, ver una exposición de Onkaguara, como la que hizo, la gran retrospectiva que hizo el Guggenheim, por ejemplo, con todo ese, o sea, ese tiempo condensado en la pintura, me produce más una especie de nostalgia que casi no me deja respirar, o sea, de otra época, de una idea súper oriental del arte, obviamente, un Pero la conceptualismo. rigidez, ¿no? Este tema de que voy a hacer una cosa para siempre. Por eso, lo que te digo, o sea, el alfa y el omega, o sea, ya sabíamos de qué se iba a tratar la obra de Onkaguara desde el día uno, o sea, no Claro. nos sorprendió, pero lograrlo, esta idea de todos los días estar pintando el tiempo y al final, o sea, estas grandes exposiciones, Jumex hizo una cuando tenía el espacio en Ecatepec, hizo una preciosa, muy alrededor del 68, que es cuando Onkaguara estuvo en México, viviendo y estudiando aquí, Onkaguara, de joven, pasó por México, porque su papá trabajaba en Nissan o algo así, y lo mandaron a México, y entonces se hizo amigo, lo conoció Sebastián, por ejemplo, el escultor mexicano, No me digas, qué te lo chistoso. juro, no se le pegó nada claramente, pero, Claro. pero cuando ves las No porque exposiciones, queremos madrear a Sebastián, nada más no, estamos no, diciendo que pues, eso es un poco distinto. exacto, no se le pegó nada al pobrecito. Pero bueno, a los alumnos de Matías Geritz, hay que decir, o sea, eso hay que. Los alumnos de Matías Geritz eran cabezas duras, todos, o sea, pero bueno. Ujú. Y Francis Alice, Me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Crees que es el muchísimo. mejor artista mexicano sin ser mexicano? Es uno de los mejores. O sea, yo creo que, no sé, no diría que es el único, o sea, siento que hay una competencia muy fuerte entre de esos artistas exactamente de esa edad o de esa generación, que son Gabriel Orozco, Silvia Gruner, es una artista muy desconocida, pero maravillosa, Teresa Margolles, Francis Alice, o sea, como los grandes de los noventas, yo creo que son ellos, sin duda. Y sobre todo la obra de Francis temprana, igual que la de Gabriel, o sea, la obra de Gabriel temprana no tiene parangón, y la de Francis tampoco. Los años que trabajó en el centro, como alrededor del centro histórico, sus primeros videos, híjole, o sea, lo veo y me hagas de llorar de la emoción, sí. Pero es chistoso como te da la sensación de que con Francis tienes una persona muy buena. O sea, es como que ves esta gran bondad, ¿no? O sea, transmite como que just nice guy, ¿no? Y con Ujú. Gabriel siento exactamente lo contrario. O sea, yo a Gabriel no lo conozco, ¿eh? Pero me imagino como al señor Hyde haciendo arte, ¿no? O sea, como que este monstruo haciendo genialidades. Sí, prefiero abstenerme Sí. de este comentario que sería me mete en territorios muy personales, pero y con quien he tenido discrepancias muy fuertes políticas en tiempos recientes, con Gabriel Orozco. Ok, no, no, Pero, hablo de lo que sí, sí, transmite, no hablo de pero lo que es. no, sí, son dos posibilidades del trabajo artístico, de cuando en México finalmente se abrió la posibilidad como de este arte súper contemporáneo y los dos propusieron cosas muy novedosas para el mundo, de maneras muy distintas, pero definitivamente, y los dos como sí, unas muy poético, odio decir muy poético, porque aquí quiere decir muy poético. Mis amigos poetas me dicen, poético solo es la poesía.
Pero, o sea, a lo que me refiero es eso, como la imagen artística simple, llevada a la simpleza máxima. Los dos estuvieron muy metidos en eso en los noventas, con mucha fuerza y muy paralelo, corriendo muy en paralelo, además. Después cada uno se fue por lugares muy distintos y no me encanta ninguno de los dos ahora. Ya, lo dije. Y para hablar de poesía, no hay nadie más poético que Félix González Torres. ¿Qué tal? O sea, Él es el gran poeta, ¿no? totalmente. Todo es Qué esta bruto. metáfora constante, ¿no? Metáfora, Es metáfora. divino, sí, es brutal, totalmente. Sí. ¿Tú crees que el arte latinoamericano, mexicano en particular, se va a reapreciar como se reapreció el afroamericano? Ese arte, dices, como de los noventas y así, No, en general, o sea, en el general. artista. O sea, porque yo lo que veo es que el arte mexicano, que es de una altísima calidad, o sea, Pedro Torres, Iñaki, pues todos, o sea, que el arte es muy, 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 Miguel Calderón, que el arte es muy, muy bueno, Damián, sigue siendo bastante más barato que lo demás en las mismas galerías internacionales. Y siento que lo normal es que se reaprecie, como se reapreció el arte afroamericano. El arte afroamericano se reapreció porque de repente hubo mucho dinero en la cultura. Entonces empezó pero se tiene que reapreciar el arte latinoamericano porque es barato comparado a lo que se vende. Tú llegas a White Cube y ves una pieza de Damián tal vez de $60,000 y la de al lado es de un artista mucho, pues muy inferior a Damián en mi opinión y vale $250,000. Sí, yo creo que tiene que ver con, o sea, sí, no creo que permaneceremos muy periféricos, o sea, eso es como lo que le sirve al centro es que haya periferias, o Ujú. sea, mantenerlas de manera periférica. Y lo que sucede con el arte afroamericano, por ejemplo, es que hay un gran movimiento de reafirmación de los derechos afroamericanos que no hay en Latinoamérica. O sea, hay unos lobbies, digamos, haciendo esa labor por posicionar las posturas y el movimiento Black Lives Matter, o sea, todo eso corre en paralelo. Porque de pronto el arte hecho por artistas negros de pronto tiene gran visibilidad. Tiene que ver con todo lo que está pasando políticamente también. Y los latinoamericanos, al revés, en vez de reafirmarse como comunidad identitaria, lo que quieren es pertenecer, o sea, como locos. Y entonces siempre quedarán marginados a la periferia, a una periferia útil para el centro. El arte, por ejemplo, con los conceptualismos del sur, lo que se llama eso, o sea, se entendió después que el arte conceptual era el arte en Estados Unidos sobre todo y Europa dominante, pero que había estos conceptualismos, como el este de Europa, que es lo más bonito que hay, o sea, ¡pum! O sea, Jericho Banda, en fin, todos estos Hiper del estético. hermoso, así teatral, en fin, y están los conceptualismos del sur, que era un arte completamente ligado a las dictaduras de los años 70 del Cono Sur, y es un arte hiperpolitizado, pero brutalmente bueno. Bueno, eso no. O sea, se hacen exposiciones de arte conceptual en el centro y nunca se toma en cuenta Nobody cares. pero y uno de los momentos más importantes de la historia del arte, sin duda, del que viene absolutamente es Santiago Sierra y Teresa Margolles. No existirían si no hubiera habido los siluetazos, o sea, todos estos momentos en la historia sobre todo del Cono Sur, pero el arte brasileño, por ejemplo, o sea, dime tú, o sea, no hay nada más brutal que los artistas brasileños de Y es los otro 60. mundo, es un mundo totalmente insular, que tiene su propio mercado, que está la que obra muy, muy, muy cara y que se consume casi exclusivamente de forma nacional. Pero tú lo ves, lo mismo pasa en la literatura, o sea, o sea, hay fenómenos como Valeria Luiselli, por ejemplo, pero en realidad hay estos niveles, o sea, está el gran mercado anglosajón y lo demás es periférico. A nadie le importa, no se traduce, no leen. O sea, tú te das cuenta
en las escuelas, ahora porque tienen sus departamentos de literatura hispanoamericana y demás, pero si no, nunca, o sea, ¿tú crees que un doctor de letras leyó a Cortázar? O sea, o a no sé quién, o sea, no, punto, no les interesa, no existe, es brutal. Y la cosa aquí es que nosotros pues, nos seguimos queriendo pertenecer a eso, ¿no? O sea, cuando, pues, en fin, aquí se habría que fortalecer los circuitos más locales. Pero bueno, tiene que ver con todo. Aquí casi no hay coleccionismo, aquí casi no hay museos, aquí casi no se apoyan desde el Estado nada. O sea, Somos los grandes, porque en América y somos Latina los México grandes. es el grande, Claro, imagínate cómo está todo lo demás. Ajá. pero también este diálogo constante que tiene México con el mundo y la forma en la que tenemos artistas todos los días que son más importantes en el stage mundial, también creo que eso va a cambiar mucho las cosas. Aparte, tenemos grandes coleccionistas, no tenemos muchos coleccionistas, pero tenemos grandes coleccionistas. Sí, Jumex, por ejemplo. Pumex y los Coppel y hay mucha gente que pues las colecciones son muy privadas, pero que tienen colecciones de veras, ¿no? Tienen colecciones de así que dices, wow, wow, wow. Que me regresa a un tema recurrente en este podcast, que es que en el mundo del pasado, o sea, hace 30 años o 70, hace 30 años, los artistas eran celebridades. O sea, Cuevas era una celebridad, Diego era una celebridad. Y hoy tenemos, tal vez estamos viviendo la época dorada del arte mexicano. O sea, tenemos más artistas importantes que nunca y no son celebridades porque se ha vuelto este arenero de los Illuminatis y de los ricos. Y no sales de ahí, pero pues tenemos súper, 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 súper artistas. Nunca hemos tenido tantos artistas importantes mexicanos, nunca hemos tenido una calidad como la que tenemos ahora, nunca hemos tenido tanta diversidad en la obra que estamos sacando, pero no son celebridades los artistas. Así es. Y eso, pero eso cada vez más es algo que pasa, incluso yo diría, en el mundo. O sea, te voy a pasar un texto y aquí me voy a echar un cebollazo, pero acabo de publicar un texto en Nexos que salió ayer, que se llama La anticultura militar. Estoy haciendo una comparación entre el gasto público en asuntos militares y en cultura, o sea, para demostrar las prioridades de este gobierno. Pero una de las cosas que digo es, los, antes, en efecto, los artistas eran celebridades, eran como líderes de opinión. O sea, Octavio Paz era importantísimo, un poeta, digamos. Y eso se ha perdido porque ahora los líderes están en otros lados. O sea, es Elon Musk, que yo creo que es un tipo nefasto, están en otro lugar porque los líderes se han vuelto la gente que hace dinero. Y eso te habla de la sociedad que somos, en la cual los artistas no tienen ya la preeminencia que solían tener como voces a las que había que escuchar, como estos sabios, ¿no? A los que había que escuchar porque eran grandes y privilegiados observadores del mundo. Ya no. Ahora, ¿quién? A ver, ¿quiénes son nuestros genios? No, pues Musk, los fulanos de los grandes negocios de Internet. Besos, van a la luna, o sea, ahora eso es lo que nos tiene a todos asombradísimos, o no a la luna, más allá, o lo que sea, nos tiene a todos asombradísimos. Sí ha cambiado mucho la sociedad, de maneras preocupantes, y creo que eso es parte de la crisis que estamos viviendo en muchos ámbitos, o sea, cómo han cambiado nuestras prioridades y las voces que antes eran respetadas. Me queda clarísimo que estamos en una crisis. Ajá. Estoy leyendo ahorita la biografía de Rockefeller, que está buenísima, Qué buenísima, ¿no? padre. Yo también me estaba acordando de Rockefeller y decía, no sé qué tan diferente es hoy el concepto de el tycoon como celebridad a lo que era antes. Lo que sí es muy distinto es la forma en la que nos comunicamos, la velocidad con la que nos decimos las cosas y el impacto. El otro día alguien decía de Kanye West, decía, este, hay creo que 14 millones de judíos en el mundo y Kanye West tiene 28 millones de seguidores en Twitter. ¿No? O sea, o en Sí, Instagram, decía sí, yo, sí, sí, decía, sí, sí. ya el footprint
ya es demasiado grande, es demasiado vasto. O sea, ya o sea, tú agarra Kanye West y dice un comentario hiper antisemita y de repente el doble de la población de los judíos en el mundo tiene acceso a lo que él dijo, ¿no? Es una época de cambio, pero lo que sí creo es que o sea, estamos viviendo el cambio, pero estamos al principio del cambio. O sea, las cosas van a seguir cambiando. O sea, ahorita nosotros tenemos acceso a la computadora, pero pronto vamos a ser la computadora. No sé si en nuestra generación, pero en las generaciones que siguen, si hay humanos mañana, Sí. vamos a tener este concepto de que ya vamos a ser la máquina, ¿no? Whatever that means. Entonces, lo único que nunca va a cambiar es que vamos a estar movidos por el arte. Vamos a ser creadores de arte porque eso es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es la capacidad de tener pensamiento abstracto y eso nos hace artistas. Estoy de acuerdo totalmente. No podría estar más de acuerdo. Formas del arte que no sé, vamos a ver, también va a cambiar mucho, pero sí, definitivamente. Ya veremos. Desde el principio hasta el final, sí. Pues No sé. ha sido un placer tener esta charla contigo. Para empezar la semana. Eres un titán, sin duda. Tu fama está muy merecida. Eres una mente brillante. No están viendo la gente que estoy sonrojada profundamente. Ilan, qué gusto, te lo agradezco muchísimo. Me pones a pensar en estas cosas con las que no tengo nada con quién hablar, o sea, cuando quieras. Exacto, hablemos. Nos veremos pronto, tenemos una cena pendiente con Iñaki. Va, un abrazo, muchas gracias. Te mando un beso, gracias. Yo también, estamos al lado. Muchas gracias, Orlando. Hasta luego. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo.